Predicación. Quiero comenzar con lo siguiente. Mire, en la tragedia famosa, por cierto, de Edipo Rey, que escribió Sófocles, resulta, mis hermanos, que el oráculo le revela un misterio oscuro al rey, a Edipo. El misterio que el oráculo le revela es: Edipo matará a su padre y se casará con su madre. El misterio, mis hermanos, no está en entender las palabras, sino en comprender cómo algo tan imposible podría suceder. Bueno, toda la obra de esta tragedia de Sófocles es un viaje hacia la revelación de cómo se iba a cumplir esa profecía. Al final, Edipo descubre que, sin saberlo, ya había cumplido la profecía que trató de evitar. Este misterio trágico refleja un concepto profundo. Primero, que hay algo oculto, luego que es imposible de deducir. Al final se revela, y esa revelación hace sentido a toda la historia. Sé que a todos nos gustan los misterios. Si usted no ha leído esta obra, le recomiendo que la lea, se va a entretener bastante. Y tal vez, mis hermanos, ustedes se hayan dado cuenta también que no solamente en la literatura universal se habla de misterios, sino que en la misma escritura también se abordan misterios. De hecho, la palabra misterio aparece varias veces, pero su significado es diferente a lo que entendemos en la literatura, como por ejemplo en este caso de Edipo que acabo de mencionar. Mire, en la escritura, un misterio es algo que ha estado oculto en el plan de Dios, pero luego Dios lo explica. Su propósito nunca es esconder información, sino revelar el plan de Dios en el momento correcto. Un misterio en la literatura es una verdad escondida detrás de una sombra, pero un misterio en la Biblia es una verdad escondida detrás de Dios. Y cuando Él lo decide, nos revela esa verdad. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de uno de los grandes misterios que tenemos en la Escritura, la encarnación del Verbo. La palabra de Dios se refiere a la encarnación de Cristo no solamente como un misterio, sino como un gran misterio. Escuche las palabras del apóstol Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El diccionario teológico de grandes teólogos y pensadores define la encarnación de la manera siguiente. Encarnación proviene del latín y significa revestirse de carne. La encarnación, dice este diccionario, ocurrió cuando la segunda persona de la Trinidad tomó nuestra forma y sustancia para ejecutar el plan redentor de Dios. El proceso que resulta el mayor misterio de las Sagradas Escrituras en nada alteró su divinidad. Mis hermanos, la encarnación no es un adorno de diciembre, no es una historia tierna para niños. No es un símbolo cultural. La encarnación, mis hermanos, está realmente en el corazón del cristianismo. Si Cristo no se encarnó, entonces no hay cruz, no hay tumba vacía, no hay esperanza y no hay evangelio. Pero si Dios, no un mensajero, no un ángel, no una fuerza cósmica, sino Dios mismo se hizo hombre, entonces todo el universo tiene que doblar su rodilla delante del Señor. Hoy quisiera, mis hermanos, que sintiéramos parte de ese asombro que la Escritura maneja al tocar este tema, pero también de la grandeza del amor de Dios. El misterio
mis hermanos, sin duda nos llama la atención, pero detrás de ese misterio hay una luz de verdad que para nosotros es de vital importancia. Porque la encarnación no es un rompecabezas filosófico, como para muchos realmente lo es, sino que es el acto más grande de amor que jamás se haya llevado a cabo. Lo primero, mis hermanos, que vamos a tocar el día de hoy, el primer punto, es ¿quién es ese que se encarnó? El texto clave, mis hermanos, para tocar este punto es Juan capítulo 1, los versos 1 al 3 y el verso 14. Y allí, mis hermanos, vamos a encontrar, usted conoce el texto, Juan, vamos a encontrar que Juan no nos lleva al pesebre, como lo hace Mateo y Lucas. Juan nos lleva al principio, pero este principio no es cronología, es eternidad. Y lo primero que se nos dice es que ese verbo que se encarnó es eterno. En el principio era el verbo, no dice fue, no dice comenzó, dice era. Y esta palabra implica un ser continuo, eterno y sin origen. Cuando el universo era un proyecto que apenas se iba a revelar, cuando el tiempo todavía no contaba ni un segundo, cuando no había ángeles, ni átomos, ni polvo estelar, el verbo era. Hablar de eternidad es cuando tu mente llega a la orilla y Dios te invita a mirar hacia un mar donde tus ojos no alcanzan a ver. El verbo era eterno. Pero también nos dice Juan que ese verbo era una persona, no una fuerza. Dice Juan, y el verbo era con Dios. La palabra es pros en el texto griego, que significa cara a cara. Ese verbo estaba en una comunión dinámica. Este verbo no es un eco del Padre, no es un rayo emanado, no es un poder impersonal, es una persona divina, eterna, consciente y en relación perfecta con su Padre. Permítame lanzar esta imagen a su cabeza. Antes de que tú amaras, antes de que tú tomaras tu primer respiro, el verbo respiraba amor eterno. Antes de que tú sintieras el calor en los brazos de tu madre, el verbo vivía en la plenitud de comunión eterna con su Padre. Y esto era posible porque el verbo es una persona capaz de relacionarse. Y lo hizo desde la eternidad. Número 3, y con esto remata Juan, el verbo es Dios. Juan lo dice así, y el verbo era Dios. Y aquí Juan da un golpe a toda teología falsa. Jesús no es un semidios, como podrían pensar los griegos. Tampoco es un mensajero superior, como podrían pensar los judíos, ni tampoco es una criatura elevada, como pudieran pensar los gnósticos. Jesús no es 50% Dios y 50% hombre. Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Y entonces, mis hermanos, en el verso 14, Juan hace esta declaración. Y aquel verbo fue hecho carne. No espíritu, no apariencia, no símbolo, carne, piel, hambre, cansancio, debilidad, carne. Escucha esto, el Dios que no puede ser contenido por los cielos, se dejó cargar por brazos humanos. El que sostiene la creación con su palabra tuvo que ser sostenido como un bebé. Mira, para tratar de entender esto, un antiguo escritor cristiano decía algo como lo siguiente. Intentar entender la encarnación sería como imaginar al autor de una novela entrando en su propio libro como uno de sus personajes. Piénsalo. El autor escribe la historia, crea los personajes, define los tiempos
y sostiene el universo ficticio en su mente. Y ese autor, que está por encima de la historia que él mismo creó, en algún momento decide entrar en esa historia, limitado por las reglas que él mismo creó, sintiendo el dolor que él mismo permitió, caminando entre sus personajes que a veces ni creen que él existe, siendo vulnerable al sufrimiento que él podría haber evitado si se hubiera mantenido afuera. Bueno, este pensamiento realmente es inconcebible. Pero mire, la encarnación es aún más misteriosa que esto, porque no es un autor entrando en la tinta de su propia historia. Estamos hablando del creador entrando en carne, el que sostiene los átomos sosteniéndose en brazos humanos, el que da la vida respirando por primera vez, el eterno entrando en el tiempo. Si un escritor hiciera eso de meterse en su propia novela, el mundo entero diría que está loco. Pero cuando Dios lo hizo, el cielo entero dijo, gloria a Dios en las alturas. Porque, mis hermanos, lo que Dios hizo fue grandioso al tomar carne y hacerse un hombre. Ahora que hemos definido que aquel que se encarnó es Dios mismo, mis hermanos, pasamos a la pregunta central de este sermón. ¿Por qué tenía Dios que hacerse hombre? ¿No podía salvarnos desde el cielo? ¿No podía ordenar la salvación desde su trono? ¿Por qué descender? ¿Por qué encarnarse? Bueno, las escrituras, mis hermanos, nos van a dar varias razones profundas que además son inevitables, pero al mismo tiempo son gloriosas. Ahora, debo decirle que le voy a dar 6 puntos de por qué Dios tenía que encarnarse. No son todos los puntos, solamente elegí algunos de los principales por cuestiones de tiempo, aunque realmente para mí sería un placer poder extenderme, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver de manera breve, intentando hacer que la teología sea más accesible, 6 puntos por los cuales era necesario que Dios se encarnara. El primer punto, mis hermanos, es que Dios se encarnó para revelarse plenamente. Juan, capítulo 1, verso 18, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Pero además, Hebreos capítulo 1, de los versos 1 al 3, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, mis hermanos, de estos textos entendemos lo siguiente: que Dios efectivamente antes habló por los profetas, eso es verdad. Pero siempre, mis hermanos, hubo un velo, sombras, símbolos. Pero cuando Cristo viene, esas sombras son quitadas. Y entonces podemos ver la luz de la revelación de frente. Jesús no es el mensajero del Padre. Él es la imagen exacta del Padre. Cuando tú lees a Cristo, estás leyendo al Padre. Cuando tú escuchas a Cristo, estás escuchando a Dios hablando sin intermediarios. La encarnación es Dios traduciéndose a nuestro idioma. Toda revelación anterior, mis hermanos, siempre fue incompleta. Usted sabe, porque la Biblia también lo dice, que la creación nos habla de Dios, nos revela su grandeza, pero por ejemplo no nos revela el perdón de Dios.
La ley nos habla también de Dios, sobre todo revela su justicia, pero no nos muestra su gracia salvadora como la va a mostrar Jesucristo. Los profetas revelan la voz de Dios, pero no nos revelan su persona. Antes de Cristo, la ignorancia podría alegar que no teníamos una revelación completa, pero después de Cristo, la luz de la revelación llega tan cerca que la única razón para no creer es rechazar a la luz misma, tal como lo dice el Evangelio. Mis hermanos, Jesús es el punto culminante de la revelación de Dios. Es la forma en que Dios se relaciona cara a cara con el hombre y nos deja sin excusa para creer en Él. Se cuenta una historia de un rey muy poderoso que gobernaba detrás de un velo muy grueso. Esto que le digo no es ficción. Realmente en la antigüedad se hacía esto que le voy a contar. De manera que el pueblo escuchaba su voz, recibía sus decretos, veía sus obras, pero nunca habían visto su rostro. El pueblo sabía que este rey existe, que gobierna, pero no sabían quién era ese rey. De vez en cuando el rey abría un poco el velo y dejaba que se viera un destello de luz. La justicia aquí, la misericordia allá, la provisión más allá. Es suficiente para que la gente crea, pero no para que lo conozcan plenamente. Hasta que un día ese rey hace algo impensable. Se levanta de su trono y cruza el velo y camina entre la gente como uno de ellos. No disfrazado, no oculto, sino como una persona normal. Habla con ellos, toca sus heridas, come en sus mesas, escucha sus preguntas. Ahora ya no solamente saben del rey, ahora conocen al rey. Así, mis hermanos, cuando Cristo vino al mundo, Dios abrió el velo, salió del trono y caminó entre nosotros. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso era necesario que Dios se encarnara, para que pudiéramos conocer a Dios cara a cara interactuando con el hombre. Número 2, era necesario que Dios se encarnara para cumplir la justicia de Dios como hombre perfecto. Mire, el apóstol Pablo dice allá en Gálatas, capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, déjeme comentarle un poco esto. Mire, la ley fue dada a los hombres como una lámpara para que con su luz pudiéramos ver lo pecadores que somos. Sí sabía que la ley tenía esa función. La ley, mis hermanos, es un reflejo del carácter santo de Dios. Y cuando intentamos cumplir esa ley, solamente descubrimos que no podemos cumplirla. Nos damos cuenta que la quebrantamos constantemente. Y de esa manera, por medio de esa luz, demostramos que somos pecadores y que nunca vamos a poder tener acceso a Dios, porque Dios es santo. Ahora déjeme decirle algo que es terrible. La muerte eterna es precisamente estar separados de ese Dios santo por la eternidad. Y la ley nos demuestra que nosotros debemos permanecer separados de Él. Mire, se cuenta que en una ciudad pequeña,
Un juez que era famoso por su rectitud. Un día le tocó juzgar un caso muy doloroso, porque resulta que un jovencito llamado Samuel había cometido un crimen muy grave, bajo la influencia de malas amistades. Ese jovencito estaba destrozado, arrepentido hasta la médula, pero la ley era clara. Alguien debía pagar la condena. El juez, que era justo y se conmovía con lágrimas en los ojos, pronunció la sentencia. Por la gravedad del delito, la justicia exige pena de muerte. Samuel será ejecutado el día de mañana al amanecer. La madre del joven estaba en la sala y su llanto cortaba el alma. Samuel mismo no podía levantar la vista. Y aquella noche el juez no pudo dormir. Conocía a Samuel desde que era un niño. Sabía que había sido arrestado por tomar malas decisiones. Pero la ley no entiende de lágrimas. ¿Se cumple o la justicia deja de ser justicia? A la mañana siguiente, los guardias encontraron algo que los dejó mudos. La silla de ejecución, esa silla de hierro que esperaba a Samuel, ya no estaba vacía. El juez estaba sentado en ella. Había firmado un documento legal donde decía que tomaba el lugar del sentenciado y él pagaría la pena. Él moriría por él. Samuel quedó libre. Pero no porque su pecado fuera pequeño, sino porque otro ocupó su lugar. Eso exactamente es lo que hizo Cristo por nosotros. El juez tomó el lugar del condenado. La justicia se cumplió, pero el pecador fue liberado. Por eso, mis hermanos, era necesaria la encarnación para cumplir la justicia de Dios y al mismo tiempo salvarnos de la muerte. Porque mire, escuche lo siguiente, la ley fue dada a los hombres, no a los ángeles. Para cumplirla tenía que ser un hombre, para satisfacerla tenía que ser un hombre, pero ningún hombre podía. Por eso Cristo se hizo hombre, para poder ser juzgado como un hombre en nuestro lugar. Pero mis hermanos, eso no es todo. También era necesario que fuera un hombre sin pecado y con una vida perfecta. Porque un pecador no puede sustituir a otro pecador. Es como si un hombre arruinado intentara pagar las deudas de otro que también está arruinado. Pero no solamente eso. No solamente tenía que ser hombre y no solamente tenía que ser perfecto. Era necesario que al mismo tiempo también fuera Dios. Porque un hombre perfecto solamente podría morir por un hombre pecador, pero solamente por uno. Era necesario que el sacrificio de ese hombre perfecto fuera de valor infinito. Y eso solamente se logra si Dios toma carne humana para ser ese hombre perfecto sin dejar de ser Dios. Y de esa manera pagar por el pecado de todo el mundo, como lo declara la Escritura. Era necesario que Cristo, que el Verbo, se hiciera carne para cumplir con la justicia de Dios y que nosotros pudiéramos vivir. Número 3, era necesario que Dios se encarnara para morir por los pecadores. Romanos capítulo 8, verso 3. Y se lo voy a leer de dos versiones. Primero nuestra versión dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La Nueva Traducción Viviente hace la siguiente paráfrasis. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil.
Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Mis hermanos, eso me recuerda a un tipo de Cristo, un tipo de Cristo que recorre toda la Biblia. Mire, quiero contarle un poquito de ese panorama bíblico de este tipo que es muy especial. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios enseñó al ser humano una verdad que no es negociable. Este es un principio que permanece siempre. La vida del pecador no puede seguir sin la muerte de un inocente. Ese es el principio. La vida del pecador no puede seguir sin la muerte de un inocente. Y ese inocente, durante siglos, fue un cordero. Cuando vamos allá al huerto del Edén, y nos encontramos allí a Adán y Eva que han pecado y descubren su desnudez, Dios los cubre con pieles para que ellos vivan cubiertos. Pero eso implica que otro tuvo que morir. Allí, mis hermanos, es cuando nace el primer altar y allí aparece el primer sustituto, un cordero que es inocente y muere por los culpables. Pero más adelante llegamos al caso de Abel, que viene delante de Dios con una ofrenda, y esa ofrenda, mis hermanos, es un cordero, un sacrificio inocente por un adorador culpable. Y la Escritura dice que Dios aceptó la vida de uno por la del otro. Incluso el escritor de Hebreos dice que Dios dio testimonio de que la ofrenda de Abel había sido grata, porque cumplía con ese principio. Cuando Israel estuvo 400 años en Egipto como esclavo, llegó el momento en que Dios les dio la liberación y se anunció que la muerte venía para todos los primogénitos, pero los primogénitos judíos se salvaron. ¿Qué hizo la diferencia? Bueno, hay que decir que no fue porque las familias judías fueran moralmente perfectas. Tampoco fue por su nacionalidad ni por su tradición. Fue la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas. Cuando el ángel veía la sangre, no entraba, porque Dios había dicho, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. El inocente murió para que el culpable viviera. Cuando la ley vino años más tarde, miles de corderos morían en lugar del pueblo, año tras año. Pero la Biblia misma dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué entonces todos esos sacrificios? Escuche esto, porque cada cordero de la historia apuntaba a uno que vendría más adelante. Y fue Juan el Bautista quien lo vio venir. No un cordero con lana encima, sino con piel humana. Y exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, mis hermanos, es donde ocurre un giro importante. Ya no va a morir un cordero por una familia ni por una nación, sino por todo el mundo. Ese cordero no es un sacrificio de un momento, sino que es para siempre. En la cruz, el verdadero cordero toma nuestro lugar, carga nuestro pecado, bebe nuestro juicio y muere para que vivamos. Su sangre no se tiene que repetir más, su muerte no se tiene que actualizar. Y menciono esto porque es una terminología católica.
Su muerte no se tiene que actualizar. Su obra no se tiene que renovar. Está hecha, consumado es. Pero la historia del Cordero no termina aquí. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, cuando Juan mira el trono, no ve un león rugiendo, ve un cordero como inmolado en medio del trono. Eso quiere decir que la marca de nuestro rescate estará por siempre en los cielos. El cordero que murió ahora reina. Mis hermanos, todo cordero del Antiguo Testamento murió diciendo, el verdadero cordero viene. Y cuando Cristo vino, murió diciendo, el verdadero cordero ya está aquí. El pecado que debía matarnos a nosotros mató al cordero en nuestro lugar. Por eso es que hoy podemos vivir. Resumiendo, mis hermanos, Dios no puede morir. La naturaleza divina no puede ser herida. Entonces Dios se revistió de carne para ofrecerse por nosotros. Dios se hizo lo que no era, es decir, hombre, sin dejar de ser algo que siempre fue, es decir, Dios, para que tú llegases a ser hijo de Dios sin dejar de ser humano. Cristo asumió nuestra humanidad para que su muerte fuera real y su sacrificio fuera válido. En palabras de la iglesia antigua, lo que no se asume, no se redime. Número 4. Fue necesario que Dios se encarnara para derrotar al diablo en el terreno del hombre. Mire, Génesis 3:15, un texto conocido por todos, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Hebreos, que es un texto extraordinario, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire, déjeme hablarle un poco de esto. Satanás no derrotó a Dios en el huerto, derrotó al hombre. Así que el que debía vencerlo tenía que ser también un hombre. Si la profecía de la simiente que aplasta la cabeza tenía que cumplirse, tenía que venir un hombre para cumplir esa promesa. Un hombre perfecto, un hombre sin pecado, pero no existía tal hombre, porque la raza ya había caído toda en pecado. Entonces Dios se hizo hombre para vencer al enemigo. En el texto de Hebreos 2:14, y me gustaría que lo buscara en su Biblia, Hebreos 2:14, porque quiero que note que allí aparece una palabra que es clave para entender lo que significa este texto. Allí en Hebreos 2:14 va a aparecer 2 veces la palabra participar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Mire, esta palabra en el texto griego, cuando se refiere a los hijos, es decir, a nosotros, se utiliza la palabra koinoneo. Así que la frase habla de participar de algo que es propio a nosotros por nuestra naturaleza. Es decir, que la carne y la sangre es parte de la esencia de nuestro ser. Pero cuando habla de que Cristo participa, la palabra griega es metejo, que significa en esta frase tomar parte en algo que no era suyo originalmente. Es decir, que Cristo asumió voluntariamente una naturaleza que no era la suya.
para entrar en una realidad que no le era propia a su esencia. Así que Cristo llegó a participar de la carne, no porque le perteneciera, sino porque Él la tomó por amor a nosotros. De manera que lo que el autor de Hebreos está diciendo es lo siguiente: nosotros somos humanos por esencia y Cristo se hizo humano por decisión. Y esa encarnación tenía un propósito de guerra. Esa encarnación tenía un propósito de guerra. Esta idea, mis hermanos, no es la primera vez que la mencionamos cuando hablamos de estos temas. El Señor asumió una naturaleza que no le era propia, porque tenía un propósito de guerra para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Cristo entra en la carne para poder entrar en la muerte, y entra en la muerte para derrotar al diablo en su propio campo. Lo podríamos decir con otras palabras: el diablo pensó que tenía la muerte como su arma favorita, y Cristo convirtió la muerte en el arma de la destrucción del diablo. Para eso fue necesario que el Hijo de Dios se encarnara para derrotar al enemigo como un hombre, porque a quien el diablo había vencido en el huerto era un hombre. Número 5. Era necesario que Dios se encarnara para ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Hebreos 4, los versos 14 al 16 dicen: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque tenemos un sumo sacerdote que no puede, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, se cuenta la historia de un joven que era príncipe también, heredero de un gran reino. Vivía rodeado de comodidades, jardines, música, banquetes, educación de élite. Pero su corazón no estaba en los palacios. Estaba más allá de los muros, porque había un valle donde vivía un grupo de personas olvidadas por todos. Era el grupo de los leprosos. Nadie se acercaba a ellos. No era solamente el miedo a la enfermedad, también había desprecio hacia ese grupo. De vez en cuando el príncipe que se preocupaba les enviaba comida, medicinas y ropa. Y aunque los leprosos agradecían, miraban con sospecha esas dádivas. ¿Qué sabrá él de nuestro sufrimiento si nunca ha vivido como nosotros? El príncipe un día escuchó eso. Y una noche, sin que nadie lo supiera, dejó la corona. Se puso un abrigo sencillo y caminó hacia el valle. Y allí se quedó a vivir. Comió lo que ellos comían, durmió donde ellos dormían, curó sus heridas, limpió su piel, los abrazó y nadie sabe cómo, pero no se contagió. Ellos entonces lo amaron, lo siguieron. Muchos incluso hasta parecía que estaban comenzando a sanar. Un día el rey envió emisarios buscando al príncipe. Regresa, tu lugar está en el palacio. Pero él respondió: ¿cómo puedo ser su representante ante mi padre si no he vivido su dolor en mi propia carne? Cuando finalmente este joven regresó al palacio, no solo volvió como príncipe, volvió como intercesor de aquel grupo. Ahora podía decir con autoridad: yo sé cómo se sienten, yo sé lo que sufren, yo sé cómo sanarles,
porque viví entre ellos y los amo. Mis hermanos, Dios no se quedó enviando ayudas desde el cielo. Él vino a vivir entre los leprosos, los pecadores de este mundo, para poder decir desde la experiencia y el amor, venid confiadamente al trono de la gracia, porque yo sé lo que es sufrir. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. De manera, mi hermano, que cuando tú caes, cuando por causa del pecado estás triste y tal vez piensas en tirar la toalla, como se dice. Y cuando tú oras, Cristo no te mira desde la distancia del cielo, sino desde las heridas que Él compartió contigo cuando estuvo en la tierra. Dios se acercó tanto que tú no puedes decir, es que Dios no me entiende. Cristo tuvo que hacerse humano tanto para salvarnos del pecado como para sostenernos en la fe. O dicho de otra manera, Él tomó nuestra carne para llevarnos al cielo, pero también caminó en esta tierra para levantarnos cuando caemos en el camino. Por eso era necesario que el Hijo de Dios se encarnara. Último punto, número 6. Era necesario que Dios se encarnara para reinar sobre toda la creación. El evangelista Lucas, allá en el capítulo 1, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mis hermanos, como ya hemos podido ver a lo largo de todo ese sermón, la encarnación del Señor tiene efectos y repercusiones en todo el escenario de la salvación, incluso de la vida cristiana. Pero el panorama no está completo aún, pues la historia que comenzó en Edén no puede llegar todavía a su fin. Porque mire, en el huerto primigenio, Adán fue puesto para enseñorearse de lo creado. Dios lo puso ahí para eso. Pero resulta que el diablo vino y le arrebató ese lugar. Por eso el diablo es reconocido por la misma escritura como el gobernante de este mundo. Lo que debió haber sido el hombre, el diablo vino y se lo quitó. Pero el propósito de Dios no puede ser frustrado. La historia de la humanidad deberá tener su culminación con un hombre reinando sobre todo lo creado como Dios quería. Este hombre que va a cumplir eso es el postrer Adán, el Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó para poder reinar sobre todo. Así como en la antigüedad había reyes que podían venir y usurpar el trono de otro rey, y cuando eso sucedía, el rey usurpador mandaba matar a toda la familia de aquel rey al que le había quitado el trono, porque sabía que si dejaba vivo a alguno de los herederos, ese heredero cuando fuera grande podría reclamar el trono. Por eso Satanás, cuando se percató del plan de que el Hijo de Dios viniera a este mundo, por todos los medios intentó impedirlo. Intentó destruir al pueblo judío en muchas ocasiones. Intentó que se mezclaran con otros pueblos, porque él no quería que viniera alguien a reclamar lo que él había tomado por la fuerza. Antes de que Cristo se encarnara,
Él ya estaba planeando cómo destruir a ese niño. Y apenas recién nació, movió el corazón de Herodes para matar a todos los pequeños menores de 2 años. Pero ese heredero del trono creció, no como un rey, como un carpintero, porque un día, mis hermanos, ese rey va a venir y va a reclamar el trono que le pertenece. Y entonces el enemigo va a ser desechado y Jesús va a llevar a su culminación la historia humana. Va a cumplir el propósito de Dios. Y Él se va a sentar en el trono y va a gobernar sobre todo lo creado. Por eso, mis hermanos, era necesario que Cristo se encarnara. Mis hermanos, resumiendo todo lo que hemos visto, es necesario que el Señor tomara carne porque Él ahora puede estar cerca de nuestro dolor. Cuando oramos, no oramos a un Dios indiferente, oramos a un Cristo que caminó entre lágrimas, que conoce la noche oscura porque Él tuvo su propia noche oscura. Él entiende tus luchas, no desde lejos, sino desde dentro, porque Él fue tentado en todo sin pecado, sufrió pero sin rendirse, lloró pero sin desesperar. Cuando tú sufres, Él no te mira desde las alturas, te mira desde la carne. Era necesario que el Señor se encarnara porque de esa manera hizo real tu salvación, nuestra salvación. No estamos hablando de una salvación teórica, jurídica, filosófica o mitológica. Porque tú puedes ir a la mitología y leer las historias de los dioses griegos o romanos, pero ninguno de ellos, porque no existen, se hizo carne. Estamos hablando, cuando hablamos de la salvación, de una salvación encarnada. La sangre que te limpia es sangre humana y divina, para que la justicia que te cubre sea una justicia vivida, respirada y obedecida. Cristo se encarnó porque un día va a volver glorioso. Porque el que vino en vulnerabilidad volverá en gloria. El que fue rechazado un día va a ser exaltado. Y el que fue crucificado será coronado delante de todas las naciones. De hecho, la encarnación ya es la promesa de su regreso. Mis hermanos, yo creo que ante este misterio que la Escritura nos revele, que es extraordinario, que Dios se hizo hombre, que se encarnó y caminó entre nosotros, no nos queda más que asombrarnos, doblar nuestra rodilla, reconocer su grandeza y su amor y rendir nuestra voluntad delante de Él. Yo sé, mis hermanos, que la cultura nos bombardea, que pensamos en una postal con el pueblito de Belén, algo romántico en nuestra mente, pero mis hermanos, la encarnación, recuérdelo, es una declaración de guerra en contra del pecado, la muerte y el diablo. Pero también, mis hermanos, debemos entender que sin el pesebre no hay cruz, y la cruz no puede existir sin la encarnación. Y yo le pido que mediten esta verdad. Todo esto, mis hermanos, es teología. He tratado de exponerlo de una manera accesible, pero vaya y repáselo. Vuelva a escuchar estas predicaciones y medite sobre estas grandes verdades que la Biblia contiene para nosotros. Yo creo que vale la pena meditar en esto en estos días. El Señor los bendiga.